Alguna vez se ha leído parte de esta historia, algunos no, pero quiero que usted le preste atención porque parte de esta anécdota nos puede servir en algo del mensaje, sabiendo que siempre lo fuerte de cada mensaje es la palabra, ¿cierto? Esa es la que hace el efecto en la vida. La historia dice así: se estaba promoviendo la exportación de artículos colombianos de cuero a Estados Unidos y un investigador de una firma decidió entrevistar a todos los representantes de los almacenes. Reunió unos 2,000 representantes y preguntaban y decían, bueno, ¿cuál es el motivo de que los artículos de cuero en Estados Unidos son tan caros? Y no solo caros, sino que son de muy mala calidad. Aparte de caros, no son tan buenos. Y empezaron a investigar y lo dijeron los que investigaban, ¿por qué es esto? Entonces el investigador empezó a hacer una gira de puesto en puesto, y el investigador se dirigió entonces a los fabricantes y para preguntar sobre esta conclusión recibió una respuesta: la culpa no es nuestra. La culpa son de las curtimbres. Las curtimbres son donde sacan los cueros, es decir, cuando matan la vaca llevan allá las curtimbres y ellos son los que se encargan. Y ellos decían, la culpa es de las curtimbres. Ellos tienen una tarifa de aranceles de protección del 15% para impedir la entrada de cueros argentinos, es decir, subieron los impuestos con el propósito que no entraran cueros de Argentina. A continuación le preguntaron a los propietarios de las curtimbres, le dijeron, ¿por qué? ¿A qué se debe todo eso? Y ellos contestaron, la culpa no es de nosotros. Nuestro problema radica en los mataderos, porque sacan cueros de mala calidad. Como para ellos la venta de carne le da más rentabilidad, no le prestan mucha importancia a los cueros y reportan mayores ganancias la carne y menos esfuerzo. Los cueros los importan muy poco. Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue a un matadero. ¿Cuántos lugares había visitado hasta ahí? 3. Se fue al matadero y allí le dijeron, no es culpa nuestra. El problema es que los ganaderos gastan muy pocos venenos contra las garrapatas y además marcan todas las partes de las redes con sellos, impregnando en ellos sellos para identificar que son de ellos, y en cada marcada aún los cueros se rompen. Estas prácticas destruyen los cueros. Finalmente el investigador decidió visitar a los ganaderos. Ellos también dijeron, no es culpa nuestra. Hay una palabra acá, no sé cómo le suene, pero así dice, esas estúpidas vacas se restriegan contra los alambres de púas para aliviarse, para rascarse de todas las picaduras, de las garrapatas. Entonces la conclusión del consultor extranjero fue muy simple: los productos colombianos de carteras, de cuero, no pueden competir en el mercado de Estados Unidos porque sus vacas son estúpidas. Entonces la moraleja es, hermanos, que siempre todos nosotros queremos buscar culpables. Y si uno se va a la Biblia, a la palabra, siempre cuando había un error o algo no salía como debía salir, o Dios llamaba cuentas a alguien a pedir cuentas, porque Dios también pide cuentas, siempre se buscaba un culpable. Uno mira el caso de Adán allá en el huerto, él a quien le remite la culpa, la mujer, y la mujer le remite la culpa, la serpiente. Pero en realidad, ¿quién tenía la culpa? ¿Qué dice usted? Ayúdenme. ¿Quién? La mujer. ¿Quién más? Estos días le escuchaba a un predicador, decía, la culpa fue de Adán. ¿Cómo se le ocurre a Adán dejar a la mujer con el diablo?
Eso no se le ocurre sino a él. Oiga, y uno trae eso, hermanos, ¿cuántos hogares se han dañado, cierto? Porque uno, a veces la confianza, el exceso de confianza, mi amigo, el tercero en la casa, y al final dice, bueno, ¿y qué pasó acá? No, es que usted es el culpable, que usted se iba. Así le pasó, no sé si el hermano Jairo alguna vez escuchó un pastor, le pasó eso, e iba de gira para las veredas y el hermanito de él se quedaba ahí con la esposa, y en una de esas giras cuando llegó había una carta que ella se había ido con el hermanito. Entonces siempre habrán culpables en todo acontecimiento. Un crimen, hay un crimen, levantamiento de alguien, y siempre dice, y lo que llega, ¿quién vio? ¿Quién sabe algo de él? Y bueno, por lo general todo el mundo se queda callado, pero siempre habrá un culpable en todo caso. En una ofensa, una ruptura en un matrimonio, el uno se van ante la tribunal eclesial y dice, no, es que ella, es que él ronca mucho, es que ella me deja la comida muy... Y siempre es eso el culpable. Pero hermanos, siempre en todo fracaso, en todo suceso, habrá un culpable. Yo recuerdo hace años que alguien me llamó, alguien muy cercano me llamó, dijo, yo quiero que usted me escuche, quiero desahogarme en usted. Y por las ocupaciones no pude ir el día que él me dijo que fuera. Es decir, a los 15 días el hogar se le dañó, se fue de la casa y luego me echó la culpa a mí que porque yo no lo escuché. Siempre humanamente uno no acepta los problemas, no acepta a esto, la realidad de la vida. Alguien lleva a un enfermo en una ambulancia, ¿cierto? No sé, hubo un caso de alguien muy allegado entre Bello Horizonte y La Campiña que se fue por un abismo y por allá pedía auxilio porque él se fue en la moto le cayó en la pierna, la esposa no le pasó nada ni a la moto y gritaban a pedir auxilio y nadie los auxiliaba porque era una costumbre de ese sector que cuando se hacían los aporreados o los accidentados y cuando iban a auxiliarlos los atracaban. Entonces el hermano gritaba y nadie lo auxiliaba. Pero en los gritos por allá el ejército alcanzó a escuchar y llamaron la ambulancia y lo montaron ahí en la ambulancia y resulta que en la ambulancia no iban son de llevar enfermos sino que llevaba un pedido de carnes de pueblo en pueblo y se fue entregando las carnes de pueblo en pueblo y cuando llegaron al hospital ya su pierna le había caído gangrena y le amputaron el pie. Así, la culpa ahí decían, la culpa es de la ambulancia, del chofer de la ambulancia. Estaba pensando algo, hermanos, que todo lo que en la iglesia, vámonos al contexto espiritual, usted y yo somos culpables de que sucedan cosas en nuestra vida o que dejen de suceder, ¿cierto? Pero a veces tristemente uno dice, no, es que el pastor no me visita, el líder no me visita y buscamos esto y lo otro, fulano no me saluda. Pero hermanos, siempre que bueno nosotros tener en claro que todo acontecimiento o todo suceso lo que pase en nuestras vidas, en la vida espiritual, puede suceder por nuestra culpa o puede dejar de suceder por nuestra culpa. Y vámonos, hermanos, uno mira este pasaje que leíamos, ¿cierto? Jonás se va en son de desobediencia, de llevarle la contraria a Dios. Y a veces nosotros y predicamos. ¿Cuánto no nos enseñaron esa historia en la escuela dominical, cierto? Los que nacimos en el Evangelio, ese es uno de los mensajes número uno de los maestros, Jonás, Sansón. Pero ahora, ¿por qué pasó esto? Porque tiene que haber un contexto de qué pasó, por qué sucedió esto. Porque sabemos que si Dios lo mandó a un lugar, es porque Dios quería hacer algo con Jonás.
no solo de salvar a alguien, a un pueblo, a una nación, sino que Jonás viera que Dios a través de él podía hacer cosas muy grandes. Porque eso pasa en el servicio. Yo le decía a la iglesia en la Sierrita esta semana que tuve el privilegio, la oportunidad de predicar, yo le decía eso, cuando hay o Dios usa a alguien, hay dos oportunidades, una para el que recibe el milagro y otra para el que Dios usa para que suceda el milagro. Entonces, cada que pasa algo en la iglesia, cualquier suceso, está en nosotros si queremos involucrarnos en ese acontecimiento o no. Porque uno mira en Jonás, hermanos, ¿por qué no fue Jonás? O sea, ¿qué lo llevó a Jonás a tomar un destino diferente, un transporte diferente al que a Dios, o un lugar diferente al que a Dios le había mandado? Una, la desobediencia. Otra es porque Dios sabía que Jonás, o más bien Jonás sabía que el Dios de él, una de sus características principales y de sus atributos principales de nuestro Dios es que Él es misericordia, ¿cierto? Y usted mira ahí cuando pasa lo del pez y cuando el pez lo descarga ya a la orilla, y que empieza todo, y él empieza a hablar con Dios, dice: no, es que yo sabía que si yo iba a Nínive, usted los iba a salvar, y ese pueblo es malo, perverso, no merecen ser salvos por usted. Y en otras palabras le dice: es que acá nadie merece nada. Yo no sé, hermano, si usted es de los que de pronto ha expresado: es que yo merezco tal cosa. Pero nosotros, hermanos, no merecemos nada. Nosotros lo que merecemos o merecíamos era estar ya bajo tierra, ¿cierto? O en una bolsita de polvo por allá, ya en un osario. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a su amor inefable, que Él vio en nosotros lo que muchos no vieron. Este Dios vio que nosotros podíamos ser culpables de grandes sucesos y acontecimientos, de grande movimiento del Espíritu Santo, no porque nosotros produzcamos el mover del Espíritu, sino porque Él vio que usted y yo podíamos ser culpables de Él usarnos para cosas grandes. Uno mira en el aposento alto algo hermoso. Bueno, yo pensaba estos días algo, me viene acá a la mente, que en un escenario, cuando hay una actividad, un escenario, sucede algo, ¿cierto? Está un partido de fútbol, digámoslo. Un partido de fútbol, el escenario es la cancha, ¿cierto? Pero allá dentro del escenario hay 11 hombres, ¿cierto? Corriendo detrás de un balón. Y a veces el que mete el gol dice: yo soy el culpable de haber metido ese gol. Lo que yo quiero que nos llevemos esto, hermanos, y que me dé a entender que a las cosas suceden, nosotros somos los culpables de que sucedan o dejen de suceder. Entonces, un jugador es el culpable de meter el gol, pero también puede ser el culpable de dejarse meter el gol. Entonces, cuando ellos están en la cancha, ese es el escenario. Pero si uno se transporta a la iglesia, hermanos, Dios siempre tendrá un escenario donde Él quiere moverse de una manera especial, y que Él puede hacerlo solo, que Él puede hacer cosas grandes sin la ayuda nuestra, hermanos, sin la ayuda suya, sin la ayuda mía, porque Él tiene todo el poder. De hecho, uno de sus atributos es que Él sigue siendo el Todopoderoso. Es decir, Él puede hacer lo que Él quiera, al momento que quiera, en la persona que quiera, pero Él quiere valerse, o más bien darnos la oportunidad a usted y a mí, de que nosotros seamos culpables de que sucedan cosas grandes. Me llama la atención el acontecimiento o el milagro de Naamán, porque uno se va a Naamán y siempre dice: bueno, un general de un rango alto, con sus estrellas que lo identificaban,
y todos lo veían un gran general, pero debajo de ese uniforme había un problema muy grande. Ustedes y yo sabemos que había una lepra que lo carcomía y cada vez se le comía más su piel y quizás hasta ya tocaba su hueso. Y él llegaba triste a casa. Él llegaba muy angustiado cada día que venía de dar órdenes a su ejército, venía triste, pero en esa queja, porque en familia o en hogar hay algo que en la pareja casi siempre nos contamos todo lo que sentimos, las tristezas, los triunfos, lo que nos sucede, y quizás había ahí una escena muy hermosa, porque él llega donde su esposa y le dice, quizás vamos a meternos en la escena, estoy triste de lo que me está pasando, como yo siendo un general estoy peor que los que yo mando. Pero había por allá, gracias a Dios por los metidos, ¿cierto? Dicen que es mejor un metido a tiempo. Pues eso dicen por allá en las veredas. Por acá ya le dicen de otra manera. Esa muchacha que había sido esclava, esa muchacha que había sido desprecio allá en la esclavitud, cuando fue comprada y llevada a la casa del general Naamán, ella escuchó por allá, parando la oreja, escuchó que su jefe, que su patrón tenía una problemática muy grande de una lepra. Y no se quedó con las ganas, hermanos, porque cuando uno sabe dónde está la solución para alguien, eso es lo importante de uno, no solo, eso es lo que hace la misericordia, ¿cierto? La misericordia no lo lleva a usted solo a ver al necesitado. La misericordia lo hace usted accionar. Y yo decía estos días en la iglesia, le decía, es que uno mira la escena del buen samaritano y cuántos pasaron, y bueno, y entre ellos había hasta un servidor, había un sacerdote, pero no le importó eso. Pero dice, y el buen samaritano no le importó bajarse de su caballo. Y lo montó en el caballo y a él no le importó irse a pie. Porque él quizás dijo, yo quiero ser el culpable de que ese hombre cambie de situación. Yo quiero ser el culpable de que ese que estaba ahí moribundo tenga una vida mejor. Eso es lo que Dios quiere decirnos en esta hora, hermano, de que usted y yo seamos culpables de que muchos cambien de condición. Porque cuando usted ve al necesitado y no hace nada por él, usted es el culpable y yo soy el culpable de que él siga en la misma condición. Si pasamos de largo, nos hacemos los que no vimos, usted es el culpable de que él siga siendo un mendigo, un pordiosero. Pero si usted cambia de posición y dice, yo quiero ser el culpable de cogerlo, montarlo en el caballo, llevarlo a la iglesia, que los de evangelismo le den doctrina o el pastor, usted es el culpable de que ese mendigo se convierta en un predicador, en un adorador, en alguien de mejor importancia en la iglesia. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Y volviendo a lo de Naamán, me llama la atención esta escena porque esa muchacha dijo, yo no me voy a quedar solo con lo que le escuché. Y se va a la sala o al lugar donde ellos estaban y decía, mi señora, si Naamán, mi jefe, o no sé cómo lo dijo, si él supiera que por allá en Samaria hay un hombre que puede cambiarle la situación, un hombre que puede hacerlo, Dios lo usa de una manera especial y puede dejar de ser un leproso. Siempre en esa situación hubo un culpable. Una niña, un adolescente, una muchacha que no le importó que por haber parado la oreja quizás la despidieran de su trabajo. No le importó si perdía su empleo. Ella lo que estaba pensando era ayudar a ese hombre necesitado. Que las estrellas que lo identificaban como general no eran tan importantes como tener y aceptar a un Dios como el nuestro. ¿Para cuántos, hermanos? No hay cosa que valga más. No hay cosa de más importancia en esta vida de uno haber aceptado a este Dios grande y poderoso. Nada en esta tierra lo reemplaza, ni casas, ni carros, ni extractos, nada de eso lo cambia. Aleluya.
Alabanzas a Jesús. Hay otro culpable. En Hechos de los Apóstoles capítulo 19 verso 26. Dice la palabra del Señor: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persecuciones, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Un hombre culpable de que una empresa se haya quebrado. Usted lee ahí cuando llega el evangelio a Éfeso, Pablo, pero es que allá tiene que enfrentarse a grandes cosas. Pablo, es que allá quizás te van a llevar a prisión, quizás allá te va a tocar muy fuerte, vas a aguantar hambre, te vas a enfrentar a hombres muy importantes. Pero Pablo decía: yo quiero ser el culpable de que esa nación cambie. Y dice que cuando llegó el evangelio a Éfeso, allá reinaba la grandeza, los aplausos, el reconocimiento se lo llevaba la gran diosa Diana, lo que ellos denominaban así. Y dice que cuando Pablo llega de casa en casa a predicar el evangelio, todo el que oía la palabra se unía a la iglesia. Y ya ese que compraba, los artífices, los que eran clientes de comprar cosas para ofrecer culto a su diosa, ya dejaron de comprar. No se iban a comprar imágenes, se iban a comprar una Biblia quizás. Cambiaron la mentalidad y lo llevan a él allá ante el concilio y le dice: oiga, usted es el culpable de que nuestra empresa se haya ido a pique. Usted es el culpable de que se haya quebrado. Los que hacían las imágenes ya están desempleados. Los que vendían en los puestos ya no tienen que vender. Y Pablo, lleno del poder, le dijo: ustedes lo que tienen, señores, es que también conocer a este Dios que me cambió mi vida y convertirse en personas culpables de que muchos conozcan a Dios. Uno ve a otro, ese mismo fue culpable de ese que estamos hablando. Ese fue el culpable de que, estando allá en prisión, con sus manos atadas, con sus pies con grillos, le amarraron sus pies, le amarraron sus manos, pero cometieron un error, y es que no le taparon la boca. Porque ellos decían: puede que tengamos los pies atados, las manos atadas, puede que nos tengan todo, pero tenemos el instrumento más importante, nuestra boca la tenemos libre. Y dice que empiezan a cantar y adorar, y todos sabemos la historia, que los muros se cayeron, que todos los presos se reunieron, y el carcelero, preocupado, se iba a quitar la vida y dijo: ¿qué pasó aquí? Y alguien dijo: vea, estos son los culpables, Pablo y Silas son los culpables, porque cuando ellos empezaron a cantar, cuando ellos empezaron a adorar, ellos son los culpables, porque como que esas alabanzas subieron al dueño de ellas y hizo que las cárceles y los muros se estremecieran. Alabanza. Y en ese mismo suceso dice el carcelero, póngale atención a este verso, porque a veces nosotros nos pegamos de las promesas de otros, ¿cierto? Como que y a veces nosotros expresamos: es que mi familia son salvos por promesa. Porque hay una promesa para el carcelero donde le dije: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nos pegamos de esa promesa. Claro que Dios, hermanos, si seguimos creyendo, Dios puede salvar a los tuyos también. Y es esto, hermanos, pero siempre tendrá que haber un culpable.
¿Sabe que me llama la atención ahí creo que es Hechos 17:6? Pero no hallándolos, puse el versículo, pero se me olvidó poner la cita. No sé si me ayudan ahí. Ese, gracias. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. O sea, los llevaban ahí a ellos por predicar la palabra y gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hablando de Pablo y de otros. Y dice el verso 7: a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y a ellos no les importaba eso. A ellos no les importó decir a la gente, presentarles a Dios. A ellos no les interesó eso. Que tenemos que ir a la cárcel, pues vamos a ir a la cárcel. Pero lo más importante es que allá en la cárcel de seguro el que nos envió va a estar con nosotros. Sabe, hermanos, que uno en esto de esta experiencia ministerial en el campo, uno ve la gloria de Dios de una manera tan especial. Nosotros los seres humanos somos los que somos de una mente muy finita, ¿cierto? Como que no alcanzamos a ver lo que Dios puede hacer. El ojo humano no tiene la visibilidad de alcanzar y lograr a ver mucho más allá. Pero hay un Dios que sus ojos alcanza cualquier lugar, cualquier hueco, cualquier morro, cualquier lugar. Él alcanza la visión. Estos días decían los hermanos, hay una casa, allá está la hermana, una hermana que vino de Medellín, es una anciana, y queremos que usted vaya y la visite, pero hay un problema. Allá en esa casa hay un señor que es muy religioso. Ese señor es muy bravo, no gusta del evangelio. Y nosotros, bueno, los que me conocen más o menos, uno a veces entra con la charla. Y a veces llego a una parte y no les hablo de Biblia, no les hablo, si me toca les hablo de fútbol, les hablo de política, lo que sea, y les voy entrando, porque hermanos, si uno, esos lugares ya hay que cambiar el método. Ya la gente son prevenidos, porque habían evangelistas muy constantes en el evangelismo en esas veredas. Pero llegaban a las casas y decían: si no quiebra esa imagen se va a condenar. Si usted no vota ese libro se va a condenar. Y la gente, uno llegaba y no, ustedes son de los que lo condenan a uno. Y estamos trabajando eso, hermano. Y resumiendo, cuando llegamos allá y estuvimos como unas 2 horas hablando de la vereda, de la gente, hasta de ustedes, no sé si tienen las orejas calientes por ahí. Y cuando ya nos íbamos ahí, yo le dije: amigo, ¿qué tal si usted nos permite orar por la hermana? Y él se fue para la cocina y como que habló con la esposa, también religiosa. Y dijo: oiga, ¿y qué tal si ustedes se entran para la sala y hacen un devocional, hacen un culto ahí? Y nos trajo sillas y nos sintió cómodos. Y dijo: por acá quedan las puertas abiertas. Cuando quieran venir, venga. Y eso fue un martes. Y el jueves, la primera que fue al culto fue esa señora, fue de las primeras que llegó al culto, con una camándula que le llegaba a las rodillas y allá contando bolitas, pero allá estuvo. Y la palabra llegará, ¿cierto? Entonces, hermanos, ya para ir terminando, porque el tiempo ha avanzado. Qué bueno, hermanos, que usted y yo nos involucremos en esto del servicio. La iglesia, decía ahora, es un escenario donde hay 2 tipos de personajes. Uno, como en los eventos, en el escenario hay los que participan en la escena, pero al frente del escenario hay uno que es el público, ¿cierto? La pregunta es: ¿usted quiere ser parte del escenario o parte del público? Pero de pronto me están malinterpretando. No, hermano, es que uno allá no se puede dar pantalla. No, siempre sabemos, usted y yo la tenemos claro, que el protagonista de todo lo que suceda en este escenario es Dios.
Y hay un himno de qué nos vale alcanzar lo que, ¿cierto? Y porque detrás del telón, no, Él no está detrás del telón, Él está aquí también con nosotros en el escenario. Por eso la importancia, hermano servidor, hermano querido, que nosotros nos involucremos de ser culpables, de que el borracho deje de ser borracho, de que el drogadicto deje de ser drogadicto. La gente, hermanos, quiero decirles algo en esta hora. La gente está pidiendo a alguien que le hable de Cristo y se está cumpliendo el himno que cantamos: háblame más de Cristo. La gente está mendigando, pero nosotros somos los culpables de traerlos a la iglesia o dejarlos que ellos sigan allá sufriendo, hermano. Pero yo creo que en este lugar no hay sufrimiento. En este lugar lo que hay es vida. A veces vemos cosas, digamos la realidad, se ven cosas. Uno ve el arca. Con esta sí termino. Uno ve el arca de Noé. ¿De cuántos pisos era el arca? 3, ¿cierto? ¿Y cuántos baños habían en el arca? La Biblia no dice, pero además que había uno. Dentro del arca había olor animal, quizás olor a excremento, a orín de caballo, de animales, pero no se comparaba con el olor fétido que había fuera del arca. Había mortandad, cuerpos descompuestos, había olor hediente, hedía el olor, tanto que hasta el cuervo, ¿cuál era el animal que lanzaron? El cuervo no aguantó y se volvió a entrar. Hermanos, en este lugar hay una fragancia muy hermosa. En este lugar, es decir, allá afuera no hay nada agradable. Quiero decirle a los jóvenes, allá afuera no hay nada que a nosotros nos beneficie. La fiesta está acá adentro. La fiesta está aquí adentro. Hay que estar adentro. No podemos ser esos euticos allá en la ventana solo siendo espectadores. No te quedes en la ventana solo observando a otros servir. No te quedes en la ventana ya mirando hacia el mundo y también hacia la iglesia. Yo creo, hermanos, que hoy más que nunca es el momento de estar nosotros firmes en Dios y decirle a Dios: Señor, para lo que me necesite o en lo que me necesite. Hay que enfrentarnos a cosas grandes en el servicio, es verdad. Hay que enfrentarnos porque hay que pagar el precio del servicio. Pero hay algo glorioso, hermanos, que cuando uno se convierte en el culpable de que muchos lleguen a los pies de Cristo, la Biblia sigue diciendo: el trabajo en el Señor no será en vano. Vamos a estar en pie en esta tarde, en esta noche, hermanos. Yo no sé si alguien quiere ofrecérsele a Dios: Señor, quiero ser el culpable de que pasen cosas grandes. Quiero ser el culpable de que muchos lleguen a tus pies. Esto no es solo un título de servidor. Esto no es solo un nombramiento, un 31. No, la fecha que decía. Esto, hermanos, es más que eso. Esto es más que un cargo. Esto es más que cualquier cosa. Esto es, hermanos, de ponernos las botas del servicio, de vestirnos de la armadura de Dios para que sucedan cosas grandes. No para nosotros mostrarnos, sino para mostrar que siempre el que nos mueve, que siempre el que nos usa, Él es el autor y es el protagonista de todo suceso. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos en esta noche. Oh Dios mío, yo quiero ser el culpable de que esos campesinos, Señor, que